Gracias, amados, gracias. Vamos a orar antes de iniciar este tiempo de palabra. Yo quiero siempre tener esa buena costumbre, hermano, de que pongamos en las manos del Señor siempre este tiempo de palabra y que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti este tiempo. Creemos, Señor, que tú estás haciendo cosas nuevas aquí con nosotros y siempre pedimos tu ayuda, tu auxilio, tu bendición, que caiga tu rocío, como bien decía, como decía Moisés cuando él iba a dar un discurso. Oigan cielos, escuchen tierra, voy a hablar la palabra del Señor, que caiga como rocío, que caiga como lluvia suave y también que caiga como un torrente tu palabra sobre nosotros. En el nombre de Jesús, que este tiempo sea una administración del Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo, tú tienes el control de esta iglesia, de lo que aquí hacemos. Es para honrar al Señor y necesitamos la guianza del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, ayúdanos a todos. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, estaba leyendo un poquito el gran libro de Judas. Qué grande es el libro, ¿ah? ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Solo tiene uno, hermano, pero mire qué profundo es el libro, hermano. Perdón, ese capítulo. Es un capítulo único. Es el penúltimo libro de la Biblia, el que antecede ahí a Apocalipsis. Pero es un libro, hermano, perdón, un capítulo que tiene cosas tan profundas que yo todavía hay algunas de ellas que no me atrevo a enseñar todavía porque necesito un poquito más de luz, hermano, pero que el Señor nos ayude. Pero ahí hay un versículo que quiero tomarlo de base esta tarde. Aquí vamos a poner el tiempo. El versículo 24, de Judas. Qué promesa esa, hermano. Siempre, mire, está muy de la mano de lo que hemos estado ministrando desde el viernes. Está muy de la mano. No nos podemos quedar caídos, hermano. Pero ahí hay una promesa para nosotros. Mire, ahí nos salimos del plano yo, hermano. Y eso es como arrojarnos en la obra del Señor. Ese versículo dice: y aquel que es poderoso, mire qué lindo, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, hermano. ¿Qué cosas estas, hermano? Sin caída, hermano. Mire, la Biblia es espectacular, pero dice que el Señor, hablando de nuestro Señor, Él es poderoso para guardaros sin caída. Número uno. Y número dos, para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Entonces, es pero a veces nos vamos muy allá al otro extremo, hermano, que creemos que no, yo no he caído porque yo he sido bien disciplinado. No, yo soy bien radical con esto. Hermano, mejor que el Señor nos guarde para que no caigamos. Mejor entreguémonos al poderío de Dios, Señor. Mire qué lindo que podamos decirle al Señor: Señor, aquí estoy caminando, estoy avanzando, pero tú eres poderoso, Señor, para guardar todo mi camino y que yo no caiga. Para que mi camino sea guardado por ti y tú me guardes sin caída.
y entonces yo pueda presentarme delante del Señor como un obrero sin caída, como un siervo que no se cayó, no se quedó caído. Y también dice ahí, hermano, porque esto hay que verlo desde el plano escatológico, porque dice que vamos a ser presentados sin mancha. O sea, el Señor tiene el poder, hermano. Yo quiero terminar la introducción de este tema, de esta meditación en esto. El Señor tiene el poder para guardarnos a usted y a mí, para que no caigamos, número uno, y número dos, para que aquel gran día que Cristo venga, nos pueda presentar delante de Él, hermano, sin tacha y sin mancha. Entonces, está hablando de un final, está hablando de que nosotros tenemos que llegar a un final. Está hablando de una carrera, hermano, lo que decía Pablo, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he llegado al final de mi carrera, lo que está en 2 Timoteo 4:16 o 4:8, por ahí está. Entonces, vamos a llegar, pero el Señor es poderoso. Entonces, hagámonos un par de preguntas aquí, hermano. ¿Hemos caído alguna vez? Sí, hemos caído. Otra pregunta, ¿será que podemos caer de aquí en adelante? Sí, podemos caer, hermano. Una tercera pregunta, ¿y será, hermano? Porque una cosa es, ¿será que podemos caer? Sí, pastor, podemos caer. ¿Y será que vamos a caer? Entonces existen esas posibilidades, hermano. Mire, si existe, hermano, podemos caer. Pero yo lo que quiero mostrarle es a la luz de la palabra y todavía, hermano, agarrándome de un lacito del tema en la mañana es, si nosotros caemos delante del Señor, Él nos levanta. Ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Hermano, ahora, si nos caemos y estamos lejos del Señor, ¿quién nos va a levantar? Es como un niñito, hermano. Si un niñito se nos cae y tiene cerquita al papá, ligerito el papá lo pesca y lo levanta. ¿Ah? Entonces, mire qué diferencia, mire qué diferencia. Cuando nosotros estamos cerca del Señor y caemos, Él nos levanta, porque estamos cerca del Señor. Entonces, otra manera de ver este versículo es, Él no nos va a dejar caídos. 7 veces cae el justo y aún de la última se levantará. Pero qué importante eso. Por qué no dice de la séptima se levantará? Porque 7 no es un número como tal. Hermanos, y 7 veces yo creo que en 2 o 3 días las gastamos todas, ¿va? Y ya. En 2 o 3 días ya las gastamos todas, hermano, y se nos acabó el parking ahí, va. Pero no es un número como tal. Por eso el Señor le dijo a Pedro, o Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿7 veces? Y el Señor le dijo, no, Pedro, 70 veces 7. Pero todavía ese número no es un número absoluto, sino que es un número, hermano, que no tiene fin. Por eso no dice la Biblia, por eso la Biblia no dice que aún de la séptima se va a levantar, sino que dice de la última se va a levantar. Entonces, hay un versículo en Romanos 14:4 que quisiera leérselo también antes de que hagamos algunos puntos. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Está hablando Pablo a los romanos. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Mire esto, o leámoslo, tal vez ahí sí, aquí está. Dice, si está de pie o está caído, ese es asunto del Señor de él. Dice, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo.
Este versículo, hermano, al analizarlo bien, nos enseña, mire, entre las cosas que nos enseña es que, ¿por qué vamos a estar juzgando a otros? Si está caído o está de pie, no lo juzguemos. Si está caído, delante de su Señor está caído. Y si está de pie, delante de su Señor está de pie. Pero lo que me interesa es la última parte, dice, pero Él se va a mantener de pie. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Al final, quien nos va a llevar a nosotros, hermano, a que nosotros terminemos nuestra carrera, es el Señor. Mire, Él nos va a agarrar de nuestras manos, hermano, y cuando nosotros ya no querramos caminar, Él nos va a jalar, hermano. Y cuando nosotros quedamos desmayarlo, Él nos da las fuerzas para que nos levantemos y sigamos adelante. Mire, hermano, mire, tenemos que llegar a este conocimiento, y el Señor nos está ayudando a esto, hermano, de conocer realmente al Señor, hermano. A veces, mire, a veces nos han presentado un Dios muy justiciero, hermano. A veces nos han presentado un Dios muy así como que una fallita y Dios no es ese, hermano. Mire, aprendamos a conocer a Dios como un padre. Vaya, los que tenemos ya la bendición de ser padres, hermano, ¿qué no deseamos nosotros para nuestros hijos, hermano? ¿O habrá algún padre que quiere ver a sus hijos fracasados, hermano? Que quiera ver a sus hijos todos, hermano, emproblemados. Yo creo que no hay un padre, hermano, que quiera ver así a sus hijos. Y entonces la Biblia hace la relación. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano, Dios no nos quiere ver derribados a nosotros, Dios no nos quiere ver fracasados a nosotros, el Padre nuestro no nos quiere ver, hermano, que nosotros lleguemos hasta cierto camino. No, Dios quiere llevarnos hasta el final y Dios quiere que nosotros lleguemos a habitar donde Él habita. Por eso David decía, a la casa del Padre volveré por largos días. Ese es nuestro final, hermano, llegar a la casa del Padre. Pero hay un camino que recorrer. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermano, y aquí vamos a poner el tema, es, mire, ser guardados de caer, que el Señor nos guarde de caer. Guardados, así le puse al tema. Guardados de caer. Pero ¿por quién vamos a ser guardados? Por el Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantengámonos en una buena relación con el Señor, hermano. Qué importante y que el Señor nos ayude a poder explicar esto, hermano. Qué importante es que nuestra relación con el Señor esté bien, hermano. Ahí radica todo, hermano. Mire, si le fallamos al Señor, busquemos reconciliarnos con el Señor. Ahí en el momentito, busquemos reconciliarnos con el Señor. Si hicimos algo que ustedes, porque nos damos cuenta cuando hicimos algo que no estuvo bien, Señor, pero ahí mismo, hermano, reconciliar, que no haya ningún estorbo entre el Padre y nosotros. Mire, uno de padre a veces, uno nota, hermano, cuando un hijo no está bien con uno. ¿Por qué andas la cara así toda amargada? ¿Vos? ¿Pasó? ¿Por qué hoy te levantaste y ni siquiera me abrazaste? ¿Vos? ¿Qué pasó? Se nota que hay algo que no está bien, hermano. Así somos en lo espiritual, hermano. Nosotros a veces fingimos estar bien con el Señor, pero hay cosas que nos están estorbando en nuestra relación con nuestro Padre. Entonces hay que quitar todos esos estorbos. Hay que quitar todos esos estorbos. Y yo quiero tener una buena relación con usted, Señor, con mi Padre Celestial. Yo quiero tener una buena relación, porque si yo me caigo, Él me levanta. Si yo me caigo, Él me atiende. Entonces hay cosas de las cuales tenemos que ser guardados de caer. Veamos algunas de ellas. Gálatas capítulo 5, verso 4. Me viene a la memoria un salmo, hermano, que David decía de eso, hermano, que Él me levanta cuando caigo, algo así. Tal vez lo buscan los hermanos de... Hay un salmo que dice que Él me levanta cuando caigo. No sé si es Salmo 110.
Salmo 145:14, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. No sé si es ese, vamos a ver. Ahí lo vamos a buscar otro día. Ok, Gálatas 5:4. Mire lo que dice Gálatas 5:4. ¿Se arruinó la pantalla? No. Ok, bueno, lo voy a leer acá. Gálatas 5:4 dice, Cristo, de Cristo os habéis separados. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Miremos, yo lo que quiero que revisemos aquí, de qué cosas podemos estar caídos, hermano. Gálatas 5:4 nos habla de que podemos estar caídos de la gracia. El Señor le habla a los Gálatas, a la iglesia de los Gálatas, hermano, y el Señor le dice que pueden estar, o que estaban caídos. Pablo les dice que estaban caídos de la gracia. Estos marcadores como que ya están dando la última ya, hermano. Tal vez me consigue, Angie, tal vez me consigues un marcador color negro. Voy a quitar estos de acá. Fíjese, hermano, que usted, cuando usted lee todo el libro de los Gálatas, es una iglesia que Pablo como que él dice, en algún momento Pablo les dice a esta iglesia, yo estoy volviendo a sentir dolores de parto por ustedes. Como que Pablo, desde que inició esa iglesia, hermano, él la pastoreaba, él era la cobertura. Y esta iglesia inició bien. Mire, esta iglesia inició bien. Ahí en algún momento les dice, ustedes habiendo iniciado por el espíritu van a terminar por la carne. Así en términos generales, ¿cuál era el problema de los Gálatas, hermano? Que Pablo les había llevado el evangelio de la gracia. Pablo les había predicado aquel evangelio que por gracia soy salvo. La obra de Cristo es una obra que no tiene ningún costo, es gratis. Pero alguien les llevó, hermano, a hablar al oído. Y por eso en Gálatas 3 creo que está, si quiere busquémoslo, donde dice Pablo, ¿quién los hechizó? Dicen algunas versiones, hermano. Déjeme ver si lo encuentro acá, Gálatas 3. Gracias, hermano Iván, gracias. ¿Ah? No, en el 3:1. 3:1. Mire lo que dice. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Vamos a, ¿cómo dice el que dice usted, hermano? ¿Qué dice? Que ando buscando uno que dice, habiendo comenzado por el espíritu, van a terminar por la carne. Según yo era Gálatas 3, fíjese, o será el 4. No, tiene que ser el 3. Sí, lo que pasa es que está en el versículo 2. Él les dice, oh Gálatas, pero quiero leer una versión que es un poco bien tremenda, hermano. Vamos a ver. Mire la versión al día. Mire, no, pero es que esta es muy fuerte. Esta es muy fuerte. La al día es muy fuerte. No, ¿sabe cómo dice esta, hermano? Gálatas torpes, les dice. ¿Quién os ha? Pero es que lo que me gusta de esta es que es como un hechizo, hermano. ¿Quién los ha hechizado a vosotros? Antes quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Verso 2, solo quiero que me respondáis esto. Solo quiero que me respondáis esto. ¿Recibiste el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaste el mensaje? Y tan 3 puntitos ahí dice, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretendéis ahora perfeccionados con esfuerzos humanos? Es que esa versión son claras, hermano. Mire, lo que le decía hace un momentito, hermano, ¿cómo vamos a pretender llegar al final nosotros? ¿Cómo? Mire, vamos a replantear la pregunta. ¿Cómo nosotros
vamos a llegar hasta el final? ¿O qué tenemos que hacer nosotros para llegar hasta el final? Entre muchas cosas, pero algo básico, hermano, es que todo lo que hagamos, hermano, es por obra de Cristo. Mire, cuando nosotros empezamos a correr esta carrera en nuestras propias fuerzas, nos caímos de la gracia. Nos caímos de la gracia. Cuando nosotros creemos que todo es por lo que nosotros hacemos, nos caímos de la gracia. Entonces, aquí me menciona esta versión, dice que es por esfuerzos humanos. Entonces, esta carrera no la podemos, hermano, correr con esfuerzos humanos. Esta carrera la vamos a correr en fe, sabiendo que el que va de nuestro lado es el que nos va a dar la victoria, no nosotros, no nosotros. Sabiendo que no es nuestra fuerza humana, sino es quien nos lleva sostenido de su mano, que Él es poderoso para llevarnos hasta el final. En otras palabras, mire, si hay un tema bien complicado de explicar en la gracia, hermano, es un tema bien complicado de explicar, porque, hermano, hay muchas cosas ahí que de repente se malentienden, hermano, pero podemos estar caídos de la gracia cuando nosotros queremos correr esta carrera con esfuerzos humanos. Por eso, 3 cosas dijo Pablo al final de su carrera. 3 cosas dijo Pablo. Número 1 dice: he peleado la buena batalla. Pero primero dijo: he terminado mi carrera. Llegué al final. Llegué al final. Número 1, he terminado la carrera. Número 2, he peleado la buena batalla. O sea, hubo pelea. Hay oposición. Hay que vencer obstáculos. Hermano, vamos a enfrentarnos a potestades, a entidades que no quieren que nosotros lleguemos hasta el final. Pero, ¿cómo venció Pablo? He guardado la fe. O sea, que la fe es fundamental para llegar al final. Entonces, cuando nosotros empezamos a vernos a nosotros mismos y que creemos que por nuestras habilidades vamos a llegar al final, nos caímos de la gracia. Hermano, nos caímos de la gracia. ¿Sabe qué, hermano? Eso hace daño, porque al final nos terminamos frustrando. Mejor, mire, mejor encomendémonos a la gracia por completo, dice la Biblia, hermano. Por completo, que quien nos va a llegar. Hay un versículo que es uno de mis preferidos, está en Filipenses 1:6. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él se va a encargar también de perfeccionarla, pero es Él. Dejemos que el Señor nos perfeccione. Dejemos que el Señor nos lleve hasta el final, hermano, pero no nos caigamos de la gracia. Los Gálatas dejaron de creer el evangelio de la gracia y empezaron a creer que por circuncidarse se iban a salvar. Empezaron a creer que por guardar un día se iban a salvar. Empezaron a creer que por hacer esto se iban a salvar. Pero ¿quién les enseñó eso? Dijo Pablo. ¿Quién los hechizó a ustedes con esa enseñanza? Si al final todo es obra de Cristo, al final es que el Señor Jesucristo ya pagó el precio por nosotros y que ahora a nosotros solo nos toca correr esta carrera, pero siempre tomados de la mano del Señor. Mire, avancemos un poquito, Apocalipsis 2:4, versículos bien conocidos, hermano. Pero lo que estamos viendo es de qué podemos estar caídos, hermano. Entonces, pueden haber cristianos caídos de la gracia, sí pueden haber, hermano. Pero que toda nuestra confianza esté en el Señor. Ahora, en Apocalipsis capítulo 2, le hablan a una iglesia. Esta iglesia es la iglesia de Éfeso. Vamos a anotar por acá. Apocalipsis 2. Usted sabe que a las iglesias de Apocalipsis son 7 iglesias, hermano, y siempre les dan ahí como una, no sé, hermano, como una reprensión, algo que están haciendo mal. Le dice, sin embargo, tengo contra ti que has abandonado. Mire, has abandonado tu primer amor. Y ahí está lo que estamos estudiando. Mire, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Aquí hay una caída. Ya vimos que Gálatas cayó de la gracia. Pero ¿esta de dónde cayó? Esta cayó de su primer amor. Se cayó del primer amor. Dice, arrepiéntete pues y vuelve a practicar las obras que hacías al principio.
Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Entonces, aquí hay otra iglesia, hermano. Esta está calidad. Aquí hay otra iglesia que es la iglesia de Éfeso, que esta iglesia, hermano, se cayó del primer amor. Entonces, mire, hermano, tenemos que ser guardados de esto, que el Señor, todo lo que siempre basándome de Judas 1:24 es, vamos a llegar hasta el final, Él nos va a guardar con poder, no nos separemos del Señor, porque si caemos, Él nos va a levantar. Pero tenemos que revisar, hermano, que de repente hay una palabra también, hay cosas que nosotros tenemos que verlas. Entonces, no vamos a poder llegar al final si nos caemos de la gracia. Que el Señor nos levante otra vez, hermano, y que nos meta en el camino de la gracia. Ahora, a Éfeso es del primer amor. Y yo no quiero darle mucha vuelta a esto, hermano. El primer amor no es tanto, hermano, yo siempre lo he visto así. No es tanto de de algo que nos pasó primero. No es de algo que nos pasó primero, sino es cuál es el amor más importante que tenemos. Vamos a ver si me voy a explicar, me voy a entender. Hermano, no es como algo lineal, no es que esto pasó primero, esto pasó segundo, esto pasó segundo, no, es algo vertical. ¿Qué tienes en más alta estima? ¿Qué amamos más? Por eso el primer mandamiento, amarás al Señor por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, el Señor es nuestro primer amor, o sea, el que tiene el más alto, la más alta importancia para nosotros. Pero de repente podemos estar caídos de nuestro primer amor. Por encima del Señor podemos tener un bien material. Por encima del Señor podemos tener a nuestro cónyuge. Por encima del Señor podemos tener a nuestros hijos. Por encima del Señor podemos tener X cosa, hermano. Y entonces amamos más eso que al Señor. Entonces estamos caídos de nuestro primer amor. Que el Señor nos levante de ahí, hermano. Y toda la enseñanza es, Señor, yo quiero llegar hasta el final. Yo quiero llegar y presentarme delante de ti sin mancha y sin arruga. Como decía Gálatas 1:24, tal vez al final lo leemos. Yo quiero llegar al final, Señor, al final de mi carrera, pero quiero llegar sin mancha, Señor. Quiero llegar bien. Entonces, hermano, si no tenemos al Señor como nuestro primer amor, de veras hay que ver si, Señor, ¿cómo estoy, hombre? Si de verdad, ¿será que amo más mi computadora que a ti, Señor? Hermano, podemos, mire, por eso cuando el Señor enfrenta, no lo enfrenta, no es esa la palabra, pero el Señor va y como que ahí charla con Pedro, después de que está resucitado el Señor, llega donde Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro estaba así como ya no hablo porque yo le había asegurado al Señor que no lo iba a negar y al final lo terminé negando. Ya estaba Pedro así como con reserva, sí, Señor, tú sabes, pero ¿me amas? ¿Me amas? Lo que estaba es poniéndolo a prueba. Es, hermano, a veces nosotros tenemos que ser de alguna manera así, hermano, como confrontados por la palabra y en verdad amamos al Señor. Porque sabe usted que podemos amar más un privilegio que al Señor. Yo puedo sí amar más predicar que al Señor. Puedo amar más una posición dentro de la iglesia que al Señor. Y al final le somos más fieles a una posición que al Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que estar bien, hermano, bien conscientes de esto? Que sí, yo predico porque amo al Señor. Yo canto porque amo al Señor. Yo soy pastor, lo que le dijeron a Pedro, si me amas, pastorea las ovejas. Yo pastoreo porque amo al Señor. O sea, que todo lo que hacemos es porque amamos al Señor. Entonces, a esta iglesia le dijeron, mira, has caído, tuviste una caída.
Tuviste una caída. ¿Cuál fue la caída de Éfeso? Caíste de tu primer amor. Vuelve a las cosas que hacías al inicio. ¿Sabe cómo se puede decir eso? Vuelve a servir con la misma pasión que me servías antes. Vuelve a cantarme como me cantabas antes. Vuelve a danzarme como me cantabas antes. Se perdió, hermano, como que se degradó en su amor. Veamos otro. En Hechos capítulo 20, verso 9. Queremos ir avanzando aquí para que se vaya a comer los camarones empanizados. Ya cambiamos el menú, antes solo pollo decíamos, pero ahora ya camarones, ya vamos a algo más. Dice, mire este caso, Hechos 29, voy a anotar aquí la cita. Aquí hay un caído, hermano. Qué cosas estas, hombre, que el Señor nos ayude, hermano. Hechos 29. Dice ahí la palabra, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, yo subrayé algunas otras cosas aquí, hermano. Eutico fue cayendo. Me llamó la atención eso, fíjese. No fue una caída de un solo. Ahí dice fue cayendo en un sueño, pero al final, hermano, es que como cristianos nos podemos ir poco a poco durmiendo, hermano. Podemos ir cayendo. Mire, yo aprendí algo desde ya tiempos que se lo escuché a mi padre espiritual. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie cae de la noche a la mañana. Son escalas que ahí se van dando, poco a poco, hermano. Entonces dice que Eutico fue cayendo en un sueño, en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Mire, a saber cuántas aplicaciones hay ahí, pero aquí vemos uno que se cayó. Por eso yo los voy a guardar sin caída. Me llamó la atención eso, hermano. Yo los voy a guardar sin caída. No van a caer, pero hay que ver qué es no caer. Entonces hay que cuidarnos de esto, porque cuando vemos toda la historia, ¿qué está haciendo Pablo ahí, hermano? Está Pablo dando un discipulado. Y vaya qué discipulado es, hermano. Siempre me ha llamado la atención y yo se lo he mencionado a usted, ¿va? Ese Pablo da a entender que empieza a predicar a eso como de las 7 de la noche por tarde, hermano. Yo creo que antes empezó a enseñar. Se llegó la medianoche y Pablo predicando todavía, enseñando, hermano, enseñando. Hasta que la medianoche se durmió, se cayó. Entonces Pablo deja de enseñar y se va y lo resucita. Baja, porque cae del tercer piso al primero, y va y lo resucita y lo vuelve a llevar. Y Pablo dice que continúa la enseñanza, hermano. Y mire, y dice la Biblia que amanecieron ahí, hermano. Vaya, qué discipulado, ¿va? ¿Qué discipulado es, hermano? Lea ahí la historia usted en su casa. Y hermano, toda la noche enseñando Pablo. ¿Qué clase de enseñanza sería? Entonces, ¿sabe qué? Pero aquí hubo uno que se cayó de la enseñanza, se cayó de la doctrina, hermano. Oh, que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor, mire, nunca nos vaya a permitir que nos caigamos de la doctrina, hermano. ¿Cómo tenemos que ser guardados de caer? Entonces aquí estamos hablando de Eutico. ¿De dónde se cayó Eutico? De la doctrina, de la enseñanza, Sí, esa es una aplicación, pueden haber otras, hermano. Yo no digo que solo esta puede darse, pero lo que me llama la atención es que Pablo está en lo mejor de la enseñanza y aquel se cayó de la doctrina. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, iglesia? Para llegar al final necesitamos la enseñanza, hermano. Mire, que nunca se nos quite el deseo de aprender la palabra. La palabra es tan extensa la Biblia, hermano, que cada vez que la estudiamos y ahí revisamos algo puntual, se abren otros temas que hay que revisar. Entonces, la Biblia es un libro que no vamos a dejar, hermano, de sacarle. Es como un tesoro que ahí estamos, hermano, sacando. Pero mire, qué
qué tragedia sería para un cristiano ya no tener necesidad de seguir aprendiendo la Biblia. Estoy hablando específicamente de que seamos enseñados. Pueden haber mensajes evangelísticos, pueden haber mensajes, hermano, a saber de cuántos tipos, pero la enseñanza, hermano, la enseñanza, la doctrina, que nosotros, mire, que nosotros se nos despierte un interés de ser enseñados en la palabra. Yo le puse aquí enseñanza y es doctrina, pero ahí lo vamos a dejar. De la doctrina, de que qué bonito es cuando empezamos a descubrir cosas que nunca las habíamos visto. Entonces eso nos va a nosotros, hermano, edificando internamente. Eso nos va a nosotros, hermano, ¿cómo le diría? Abriéndonos los ojos, hermano, a algo nuevo. Y entonces, mire, nos vamos a desarrollar mejor, vamos a servir mejor. Los hermanos que dirigen los cultos, vamos a dirigir con un mayor entendimiento. Hermano, los que predicamos, vamos a predicar mejor, hermano. Mire, es un desarrollo, la enseñanza. No podemos caernos de la enseñanza, hermano. Que siempre haya ese deseo de nosotros de ser doctrinados. Entonces alguien se preguntará, hermano, ¿y usted en qué momento se doctrina si usted solo viene a predicar aquí? Ay, hermano, me toca a mí. Me toca ir a revisar qué predicó mi pastor hoy. Hay que ir a sentarse a escuchar qué está predicando. Yo siempre escucho bastante a mi pastor le escucho casi todos los mensajes, hermano, y también escucho mucho al apóstol Sergio, porque viera cuánta riqueza nos deja eso, hermano, de sentarnos a escuchar para aprender. Sentarnos a escuchar para aprender. Lo mismo que lo que hacía Ana. Ana se llamaba no sé si ya se me trabaron los nombres. María. Está Marta, María y Lázaro. Sí, ya Ana le estoy diciendo. ¿eh? María dice que se sentaba a los pies de Jesús. Se sentaba a los pies de Jesús. Y dice, hermano, que Jesús dijo, Jesús, de la boca de Jesús dijo, mira Marta, tú estás afanada, pero María ha ocupado la mejor parte. ¿Y qué estaba haciendo María? Discipulándose. ¿Qué estaba haciendo María? Atesorando el mensaje de la palabra que le estaba dando Jesús. Hermano, impresionante que cuando aquel gadareno fue liberado de toda la legión de demonios que tenía, dice que los ciudadanos de aquella comarca fueron a verlo y lo fueron a hallar a los pies de Jesús. Cuando usted revise esa expresión, a los pies de Jesús, y cuando no es más que estar sentados a los pies de Jesús, es que están en un discipulado de Jesús. Eso lo hizo el gadareno, eso lo hizo María, hermano. Hay alguien más que lo hizo, no me recuerdo, pero hay alguien más que lo hizo. Pero ¿qué dice? ¿Por qué digo yo o por qué puedo asegurar que es como un discipulado? ¿Qué dijo Pablo con respecto a Gamaliel? Él dijo, yo he sido formado a los pies de Gamaliel. En el discipulado quedaba Gamaliel. Ahí fui formado. Entonces, el estar sentados es, hermano, no nos hemos caído de la enseñanza. ¿Cómo estaba Eutico? Estaba sentado. Solo que estaba sentado en una ventana, hermano. Pero el estar sentados es, estamos atesorando. Así como está usted ahorita. Mire, estar sentado es, estoy recibiendo enseñanza, estoy siendo formado, estoy siendo discipulado. Que no nos caigamos de esa posición de estar sentados, hermano, escuchando la palabra para aprender. Aquí está Pedro, hermano. Segundo de Pedro 3:17. Hablemos un poquito de este hombre de Dios. Segundo el libro de Pedro, capítulo 2, verso 17. Lo tienen por acá para no ir hasta allá. Dice, no, ese no es. Ya tienen hambre los hermanos allá. Por eso, queridos hermanos, está hablando Pedro. Ya que sabéis de antemano estas cosas, tened cuidado para que no os arrastren los engaños de los malvados, ni caigáis de vuestra firme posición. Y no caigáis de vuestra firme
posición. Ahí habla de posición. Me gustó esta versión, Dios habla hoy. Habla de caer de una posición. ¿Quién escribió esto? Pedro. Hablando de esa manera, ¿alguna vez Pedro perdió su posición? ¿Alguna vez Pedro cayó de su posición? ¿Cuándo? Sí, hermano. Cuando negó al Señor. Es como cuando a nosotros nos preguntan allá por no sé, en el supermercado o en el trabajo, ¿verdad que usted es cristiano? No, yo voy a la iglesia, pero yo no soy cristiano. Perdimos nuestra posición. Caímos de nuestra posición. ¿Alguna vez le ha pasado a usted, pastor? Sí, me ha pasado. Siendo pastor, me ha pasado. Para vergüenza. Hermano, usted sabe, ya me fui por otro lado aquí, pero no, es del mismo punto, pero ¿sabe lo que a mí me ha pasado? Pero ya no me va a pasar. Es que a veces cuando me han preguntado en alguna institución, ¿a qué se dedica usted? Y tal vez hay gente ahí y usted sabe que solo mencionan pastor y se hacen para atrás. Este me va a saltar, dicen. Solo menciona uno, es pastor y se le quedan viendo como raro. Ah, qué ladronazo este, va. Entonces me ha pasado, hermano, donde le digo, no, yo mejor le digo ahí mi profesión. Y entonces el Señor me reprendió. No te caigas de tu posición. Ahora cuando me preguntan, ¿a qué se dedica usted? Soy pastor evangélico. Y duro, hermano. Para que todos escuchen y antes que se me queden viendo raro, soy pastor evangélico. Ya no me quiero caer de mi posición, hermano. No, hombre, ya no puedo estar cayéndome de mi posición. Si esa es la posición que Dios me dio, bueno, a mucha honra, soy pastor evangélico. ¿Y dónde trabajo? Trabajo en la iglesia de Cristo, nuestro refugio, Puerto Cortés. Le invito, es más, le invito para que haga la iglesia. Pero en un par de ocasiones me pasó, me caí de mi posición que el Señor me ha dado. Entonces, a veces nosotros, hermanos, nos caemos de la posición. No sé cuántas cosas nos pueden pasar, pero hermano, venga ahora. Yo sé que usted es cristiano, venga ahora. No puedo. Le están dando su lugar ahí en su trabajo, hombre. Le están dando ahí su lugar, ahí donde usted se desarrolla. Vamos, no se caiga de su posición. Pedro se cayó de su posición. ¿Por qué le dijeron, verdad que tú eres uno de los que andabas con él? En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Tú eres uno de los discípulos de Jesús. Y él dijo, no lo conozco. No sé de qué me hablas. Leamos los versículos, por aquí lo tengo. Marcos 14:27. Jesús dijo, pero esto es que quiero leerle cuando él, hermano, cuando él ahí entre los suyos, sí, como que se paraba así como hombrecito. Quiero leerle Marcos 14:27. Jesús le dijo, todos vosotros os apartaréis porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí aparece Pedro. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo, mira Pedro, en verdad os digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Pero Pedro, bien necio, dice el verso 31, pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo, o sea que no solo Pedro, miren que no me había fijado en eso. O sea que no solo Pedro dijo eso, sino que todos los discípulos decían lo mismo. Pero ¿qué les dio cuando ya miraron una cosa seria, hermano? Ya cuando miraron que el asunto era serio, perdieron su posición. Entonces Pedro abajo, dice el verso 66, entonces Pedro, ya el verso 66, hermano, dice, entonces Pedro abajo en el patio llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno.
Pero él lo negó diciendo: ni sé, ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Entonces Pedro perdió su posición, hermano. Pedro se cayó de su posición. La aplicación aquí, hermano, es: hermano, tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Cuando nos toque que sacar nuestro testimonio, saquémoslo, hermano. No nos caigamos de nuestra posición. Aunque, mire, ¿sabe dónde más cuesta, hermano? ¿Sabe dónde más cuesta? Con nuestra misma familia. Porque como nos conocen todos los clavos que hemos tenido anteriormente, ¿va? Y siempre tenemos esos estigmas, ¿va? Y aunque ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos sido transformados por Cristo, pero nuestra familia siempre se acuerda del pasado de uno, hermano. No debería ser así, ¿va? Pero aún ahí, hermano, pues saquemos nuestra posición, no nos caigamos en nuestra posición. Aunque así ya sé que vos quién eras. Sí, era. Ahora el Señor me ha hecho una nueva criatura. Sí, yo sé que conoces mi pasado, pero ya mi pasado el Señor lo borró. Ahora el Señor ha limpiado mi vida y ahora me tiene de pie. Ahora soy otra persona. Entonces, hermano, saquemos nuestro testimonio, saquemos nuestra posición donde vayamos. No nos caigamos de nuestra posición. Quiero ver cómo le coloqué a esto acá. No me recuerdo bien cómo le puse. Sí, así le puse, de su posición. Pedro cayó de su posición. Entonces, cuando él escribe las cartas, hermano, yo creo que Pedro escribió esto y se acordaba de ese evento él. Yo les voy a escribir a la iglesia que no les pase el mismo clavo que me pasó a mí, que me caí de la posición, que no nos caigamos de la firme posición. Somos hijos de Dios, hermano, y eso es una honra que el Señor nos haya dado, hermano, el privilegio de ser sus hijos. Todavía le leo 1 Corintios 10:12. Por lo tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hay que cuidarnos, hermano. Hay que cuidarnos. Hebreos 4:11, rapidito vamos a ver este punto. Este está relacionado con el de la gracia, hermano. Hebreos 4:11. Está muy relacionado con lo de la gracia, pero quiero ponerlo aquí en un punto aparte. Dice Pablo también, Pablo está escribiendo acá y dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Yo lo que quiero enfocar aquí es que Pablo está, todo el capítulo 4 de Hebreos, Pablo habla del reposo, hermano. Pero mire, no habla del reposo como un día. Más bien ahí todo, yo creo que los sabáticos deberían de leer ese capítulo bien leidito, hermano. Y ahí está bien explicado. No habla del reposo como un día. No habla del reposo como que hay que guardar, hermano, un día de la semana, sino que habla del reposo como un estado. Como un estado. Hermano, como que mire, aquí esta línea, de aquí para allá es entrar en el reposo. Y aquí para allá, de aquí para acá, hermano, es esa vida donde el sol nos fatiga, donde el sol nos causa problemas. Entonces es entrar es que ahora estoy en un ambiente de reposo. Entonces mi presente es un reposo. Hay un versículo ahí, no lo anoté, que dice: por tanto el Señor dice, hoy es el día de reposo. Entonces, si leemos ese versículo hoy es el día del reposo. Y si lo leemos mañana, hoy es el día de reposo. Y si lo leemos pasado mañana, hoy es el día de reposo. Entonces, hermano, en el día que lo leamos, ese es el día de reposo. Entonces, todos los días son de reposo. ¿Sabe qué es eso? Que nosotros tenemos que aprender a descansar en la obra de Cristo. Hermano, descansemos. Hermano, ¿cómo se sentiría alguien que esté endeudado, hermano? Y que de repente le diga: alguien canceló tu deuda, ya no debes nada. Oh, hermano, es como que le quiten un peso de encima. Es un descanso. Eso fue lo que hizo Jesús. Consumado es, pagado está, ya no debes nada. Ya tu pecado ya fue pagado, ya tu culpa ya fue pagada, no debes nada. Eso nos tiene que traer un reposo en nosotros.
Entonces, por eso Jesús decía allá en Mateo 11:28, hermano, eh, aquí vamos a poner Israel. Israel se cayó de ese reposo. Por eso en Mateo 11:28 decía, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Descanso es vengan a mí, dijo Jesús, y yo soy su reposo. Vengan a mí y descansen. Vengan a mí y reposen. Entonces, cuando nosotros nos metemos en la obra de Cristo, hermano, qué rico es saber, Señor, tu sacrificio fue completo, tú lo pagaste todo, Señor. Yo ya no debo nada. Eso es descansar, hermano. Eso es descansar. Entonces, mire, no nos caigamos de ese reposo. Hermano, ¿sabe que hay mucho cristiano condenado? ¿Sabe que hay mucho cristiano que no lo condena a nadie más? Ellos mismos se condenan, hermano. No, yo no merezco esto. No, es que me dijo uno ya días, yo soy un desgraciado, pastor. Porque no está viniendo este hermanito, ya día no te miro, ¿qué pasó? Yo soy un desgraciado, pastor. Yo soy muy malo con el Señor. Así, hermano. El Señor ha sido bueno conmigo, yo le he pagado mal. Sí, pero ¿qué hacemos con esa condena? Eso, nos caímos de nuestro reposo. Porque sí, hermano, yo no solo con uno, con varias personas. Qué malo soy yo, hermano. No le puedo ser fiel al Señor. Le fallo al Señor. Pero entonces, mejor busquémoslo más a Él para que Él nos cambie. Mire, y no están en una mala intención. La intención es buena, la intención es sana de honrar al Señor, pero el método que están utilizando es incorrecto. Lo quieren hacer en su cuerpo, en su fuerza. Entonces, eso no es reposar, hermano. Reposar es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entremos en ese reposo. Hermano, no nos caigamos de ese reposo. Entonces el pueblo de Israel no pudo, hermano, sostenerse en eso. Y ahí está hablando Pablo de esto, del reposo. Se cayeron del reposo. Nuestro reposo es Cristo. Ahí encontramos todo nuestro, hermano, nuestro descanso en el Señor. Veamos cuánto llevo, hermano. No sé si es el hambre, pero alguno me lo comí por acá. No sé cuál. Allá los que me llevan el hilo de la enseñanza, bueno, digo yo, se están durmiendo, ¿va? No, ese es el que explicamos ahorita. Se me quedó el de Demas. Miremos ese de Demas. 2 Timoteo 4:10. Aquí hay otro caído, hermano. Segundo libro de Timoteo 4:10. Este me llamó la atención, fíjese, hermano. Tal vez lo ponemos por acá. Segundo libro de Timoteo 4:10. Porque Demas, mire esta versión, la Kadosh. Porque Demas, que ha caído enamorado con este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente ha ido a Galacia y Tito ha ido a Dalmacia. Hermano, cuando revisamos sobre todo este capítulo, fíjese, miramos a un Pablo abandonado, hermano. ¿Sabe que tenemos que aprender a leer acá? Una cosa es que yo lo envié, porque hay otros versículos donde dice, ahí les envío a Tito, ahí se los envío. Ahí les envío a Timoteo, ahí les envío a fulano de tal, pero aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. Aquí es que, hermano, me han abandonado. ¿Quiénes lo abandonaron? Mire, ahí lo abandonó un discípulo llamado Crescente, otro que se llamaba, vamos a ver, Crescente y Tito. Y Demas, que es el que más resalta ahí,
porque Demas no lo abandonó por asuntos ministeriales, sino que lo abandonó porque se fue al mundial, hermano. Pero al final los tres lo abandonaron a Pablo. Yo quiero que notemos ahí, al final los tres abandonaron a Pablo: Crescente, Tito y Demas. Los tres lo abandonaron. Hermano, Pablo no los envió, sino que Tito dijo: yo ahora me pegaron ganas de ir a predicar. ¿A dónde se fue Tito? A Dalmacia. Los hermanos de Dalmacia me mandaron una carta para que yo fuera a predicar allá. Me voy a ir. Una cosa es que nosotros hagamos las cosas por nuestra propia cuenta, y otra cosa es que seamos enviados, hermano. Es bien importante eso. Una cosa es que aunque vayamos a hacer cosas buenas, hermano, porque predicar es bueno, pues vas a enseñar la palabra. Y Tito se fue a predicar a Dalmacia, y el otro se fue a Galacia. Crescente se ayuda a Galacia. Ellos eran ministros que andaban predicando, pero Pablo dijo: me han abandonado, se han ido. Yo no los he enviado, se han ido. Entonces aquí, pero sobre todo Demas es el que más, hermano, resalta ahí, y dice que él ha caído porque se enamoró del mundo, hermano. Pero la relación que le quiero dar es que, hermano, Pablo es una cobertura ministerial, es un apóstol. A veces podemos estar caídos de la cobertura. Yo voy a poner a este individuo acá, además. Dicho sea de paso, hermano, como un acento cambia todo. Si yo le pongo aquí a esto, es de más. Pero de más, esos nombres. Hasta clases de ortografía. Es de más que siga predicando, pastor, ya tenemos hambre. Este Demas se cayó de la cobertura. Hermano, hablemos solo unos minutitos de eso. Se cayó de la cobertura. Aquí yo le había puesto algo, fíjese, hermano, y lo voy a poner entre paréntesis. Yo le había puesto del verdadero reposo, porque, hermano, es que ahora andan unas doctrinas ahí queriendo, queriendo, queriendo vender un reposo que no es reposo, hermano. Más bien eso es como carga, hermano. Hay algunas doctrinas que andan queriendo vender un reposo que eso no es reposo verdadero, un reposo verdadero. Pero Demas se cayó de la cobertura. Hermano, no nos conviene. Mire, como estamos viendo a nivel de iglesia, no nos conviene que como iglesia nos caigamos de la cobertura, hermano. Y vuelvo a esto. A veces podemos estar, mire, o escucha esto que le voy a decir. A veces podemos estar aparentando que somos una iglesia bajo cobertura, y al final estamos más distanciados de nuestra cobertura que a saber quién, hermano. Tenemos un rótulo ahí que dice Iglesia de Cristo de Benecer, pero al final solo tenemos el nombre. Ni compartimos lo que nuestro apóstol predica, ni asistimos a los eventos que podemos asistir. Hermano, estamos en otros asuntos aquí, nada que ver con la cobertura. No nos caigamos de la cobertura. No nos caigamos de nuestra cobertura. Qué feo es que haya una separación. Ahí dice abandonado. ¿Qué es eso, hermano? Un abandono es una separación. Entonces, podemos tener el nombre, pero separado de nuestra cobertura. Podemos tener incluso, hermano, las mismas cosas, corderitos, que esto y que esto y lo otro. Es parte de, pero podemos tener eso y al final estamos separados de nuestra cobertura. No, hombre, qué importante es, hermano, que seamos uno con nuestra cobertura, que nosotros podamos valorar eso de la cobertura. Y esto aplíquelo a todas las áreas de su vida, hermano. Por ejemplo, qué bueno que las ovejitas estén bien con uno como cobertura, hermano. Pero mire, a veces podemos, yo sé que aquí no hay ninguno, yo sé que todos los que están aquí me aman. Pero hermano, a veces, no sé si decir esto, hermano, pero
Pero mire, me ha pasado, ya días no me pasa, ya días no me pasa, pero yo puedo estar predicando desde aquí arriba y puedo ver a alguien que está como que lo tienen obligado allí sentado, hermano. Como que está alguien con un garrote, si te moves de aquí. Es notable que hay como algo no está bien entre la ovejita y el pastor. Hay como entonces eso, hermano, al final pasa factura. Y yo por eso le digo, hermano, mire, uno cuando habla, hermano, de repente hay cosas que o se entienden mal o en verdad se dijeron y se dijeron mal. También puede pasar. Que yo predicando dije algo y no estuvo correcto que lo haya dicho. Puede pasar. Pero también puede pasar que yo dije algo y que alguien captó de manera diferente lo que yo quise decir. Y ya, hubo un daño. Eso es normal que pase en una iglesia, eso es normal. Pero entonces hay que pedir un tiempito. Pastor, lo que usted dijo, no, pastor. Fíjese que yo siempre digo esto, siempre cuando nosotros nos mantenemos dentro de las líneas de respeto, todo se vale, hermano. Mire, pastor, usted dijo algo hoy en la prédica que la verdad lo sentí muy, muy personal, fíjese. Casi que llevaba nombre y apellido eso, pastor. Entonces, lo arreglamos, hermano. Si es necesario pedir perdón, hermano, perdonen. Arreglamos la situación, pero ya no hay una barrera entre la cobertura y el que se cubre. Entonces es bueno que guardemos eso, hermano. No nos caigamos de la cobertura. No nos caigamos de la cobertura. Que siempre haya una sinergia entre nosotros. Y mire, cuando lo llevamos más arriba, como ministerio, que haya una sinergia. Pero Demas y estos otros se cayeron de la cobertura. Entonces ya hablamos de Pedro, ya hablamos de Israel. Hablemos este último punto. Y Dios santo, ya solo tengo unos segunditos. Hablemos de este último punto y nos vamos. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Aprovechando, yo creo que es que más bien así tenía que haberlo puesto yo porque habla de abandono este versículo también. Hebreos 10:25. Estaba estudiando esto, hermano, y esto de abandonar tiene mucha relación con caer. Y ahí dice, lo tenemos. Oh, no hay nadie allá. Sí hay. Anda buscando las hamburguesas, los hermanos ya. No abandonemos, yo lo leo acá, no abandonemos nuestras propias reuniones. Este es aquel versículo famoso, no dejemos de congregarnos. Pero mire esta versión, la versión Serafín Aceujo, no abandonemos nuestras propias reuniones como acostumbran algunos, sino exhortémonos unos a otros, y esto tanto más cuanto que estáis viendo que se acerca el día, hermano. Se acerca la venida del Señor. Se acerca la venida del Señor. No abandonemos nuestras propias reuniones. ¿Sabe qué, amado? No nos caigamos. Yo le puse a este punto. No nos caigamos de la comunión. Por eso, esa palabrita, yo creo que anoté el significado acá. Sí, aquí lo tengo. Esa palabra, cuando buscamos qué es abandonar, dice que es dejar atrás en algún lugar, es desertar, es dejar. En otras palabras, hermano, dejamos algo atrás, como que no lo continuamos en la práctica, como que lo dejamos olvidado. Entonces, no abandonemos, no nos caigamos, hermano, de nuestras reuniones. Pero mire, hermano, yo quiero llevar esto un poquito más allá, fíjese, porque yo quiero llevarlo no solo al congregarnos, sino a la comunión que debe de haber entre nosotros, la iglesia. Es que podemos estar congregados,
pero no en armonía. Podemos estar en el mismo lugar, pero no en armonía. Entonces yo quiero puntualizar en eso, hermano, no nos caigamos de la comunión como iglesia. Debe de haber comunión entre nosotros. Debe de haber estaba escuchando al apóstol Sergio y estuvo hablando un poco de la iglesia Filadelfia. Y él hacía mucho énfasis en que Filadelfia quiere decir amor entre hermanos. Amor mutuo, hermano, entre hermanos. Y él decía, esa iglesia es la iglesia arrebatada. Y en el Apocalipsis de las 7 iglesias, la única que no le dicen, pero tengo contra ti, es a la iglesia de Filadelfia. A la única iglesia que no le dice, pero tengo esto contra ti. A esa iglesia no le reprocha nada. Es como una iglesia que alcanzó la perfección. Y es una iglesia que le dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que se viene para la tierra. Eso es arrebatamiento. Pero ¿qué iglesia es la que va a ser arrebatada? Hermano, la que logremos tener esa comunión como hermanos. Entonces, aquí hablemos un poquito aquí vamos a hablar un poquito de los de Emaús. Tal vez ponen Lucas 24. Quiero conectar este punto con los de Emaús. Y levantándose, yo subrayé ahí, levantándose, eso me implica que están caídos. ¿Puede tomarse? Están caídos. Levantándose en esa misma hora, y yo subrayé también, regresaron a Jerusalén. Hicieron un regreso. Pero mire otro punto que destaqué ahí. Y hallaron reunidos. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Hermano, así rapidito. Estos hombres eran 2 discípulos de Jesús. Estos hombres, hermano, anduvieron con Jesús todo su ministerio. No sé si todo, pero anduvieron con Jesús. Entonces, ellos escucharon la enseñanza de Jesús, esa que leímos de Pedro, yo voy a resucitar al tercer día y voy a estar con ustedes en Galilea. Ellos lo escucharon esa enseñanza. Pero cuando Jesús es crucificado y es sepultado y pasó el día 1, el día 2 y llegó el día 3, ellos dijeron, nosotros esperábamos que en verdad Él fuera el Mesías y que se iba a levantar. Pero ese esperábamos, me da a entender, perdieron la esperanza. Y entonces salieron de Jerusalén, salieron donde estaba la comunión, por eso regresaron a donde estaban los 11, porque ya Judas ya no estaba, los 11 y los otros discípulos estaban reunidos, ahí estaban, reunidos en Jerusalén. Ellos se salieron de esa reunión, se salieron y se fueron a Emaús. Emaús significa tibieza, hermano, eso quiere decir, se salen de la reunión y se van a Emaús. Y en el camino, en ese camino de Jerusalén a Emaús, se les aparece el Señor, solo que de otra apariencia. Se les presenta como un extranjero, se les presentó y empezó a caminar con ellos. Les abrió las escrituras, hermano, y no le conocieron. Hasta que entraron a esa casa en Emaús y el Señor partió el pan y les dio a comer el pan. Dice que cuando ellos se llevaron el pan a la boca, sus ojos se les abrieron y le conocieron que era Jesús, el resucitado. Hermano, y una vez que ellos conocieron que era Jesús el resucitado, en ese mismo momento, mire qué cosas, en ese mismo momento se levantaron y regresaron a donde estaban reunidos los otros discípulos. Se cayeron de la comunión, pero regresaron. Fueron levantados. Se cayeron de la reunión, pero fueron injertados nuevamente. Entonces, hermano, no nos podemos caer de la comunión. No nos podemos, mire hermano, no podemos estar peleando entre hermanos, amados. No podemos, mire hermano, que el Señor nos ayude a todo esto. No podemos estar en contiendas con nuestros hermanos. No, hombre, si hay algo que arreglar, hermano, arreglémoslo, hombre, pero no nos caigamos de la comunión.
Hermano, hay cosas pero tan sencillitas de arreglar, de veras, hermano. Hay cosas que lo más que nos va a quitar unos 5 minutos para que las pongamos claras y vamos para adelante. Pero a veces pretendemos, hermano, servir al Señor, pero enojados con aquel hermano, molestos con el otro, y al final estamos reunidos, pero no en comunión. Estamos reunidos, pero peleados todos, hermano. Entonces, hay que levantarnos de ahí, así como hicieron estos hombres. Se levantaron y se fueron donde estaban los otros 11. Hermano, el mensaje esta tarde es que el Señor nos guarde de caer. Tal vez ponemos Judas 1:24, donde dice que Él es poderoso para guardarnos de caída. Él es poderoso para guardarnos, hermano, en esta carrera y que no caigamos. Cuidemos de no caer de la gracia, de nuestro primer amor, de la doctrina, de nuestra posición, de nuestro verdadero reposo, hermano, de la cobertura y de la comunión. No tienen Judas 1:24 allá. Hoy sí. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, hermano, y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Que el Señor nos ayude a llevar a nuestro final, hermano, de buena forma. Amén, amén y amén. ¿Tiene hambre? Póngase de pie, pues oremos y nos vamos. Aleluya. Oremos, Padre amado, gracias te damos esta tarde. Gracias por este día hermoso que nos has regalado en tu casa. Gracias por estos hermanos que les ha dado ese buen querer de estar en tu casa. Gracias por ellos, gracias por sus vidas, sus familias sean bendecidas y que vayamos llenos de tu presencia, de tu palabra esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo bendecimos la vida de cada uno de ellos y rogamos, Señor, que esa palabra se cumpla en nosotros, que lleguemos al final y que seamos presentados delante de tu presencia sin mancha, que podamos decir con toda convicción: he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Señor, ahí está escrito en el libro en la carta de Judas, verso 24, está escrito que tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Queremos correr esta carrera con alegría, con gozo, sabiendo que el que nos lleva tomado de nuestra mano no nos dejará caer. Y en caso que suceda algo, Él nos levanta, Él nos sostiene. Él es poderoso para sostenernos y poder correr esta carrera hasta llegar al final y hacerlo como lo hizo el apóstol Pablo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señores, es nuestra fe, por eso estamos aquí en este lugar capacitándonos, llenándonos de tu palabra, para que podamos llegar al final de nuestra carrera y estar una eternidad con Cristo nuestro Señor. En el nombre de Cristo entregamos este ayuno, a ti lo ofrecemos, lo levantamos como una ofrenda, Señor, que tú lo recibas con agrado. Sabemos que, Señor, la obediencia es mucho más que los sacrificios, pero también el sacrificio con obediencia es una buena ofrenda para ti. Las dos juntas es algo maravilloso. El sacrificio con obediencia es algo que tú recibes con agrado. Te entregamos a ti, Señor, este ayuno. Desde ya oramos por nuestros alimentos para que tú los bendigas y que nos alimenten, nos sustenten y que nos caigan bien.
en el nombre de Cristo. Llévanos con bien a los diferentes destinos que vamos, llévanos con bien y que tu mano poderosa nos guarde siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios.